in the heart of the island, in a very special spot. Underneath the root of one tamarind tree, the first free African descent people learn to read and write. One powerful legacy band, one legacy of resilience, wisdom, and self-determination. During Emancipation 2025, join with the Baisa Emancipation, one journey to rise our people, knowledge and wisdom. Join us. Voices of Emancipation. Let's reconnect, reflect, and rise. Action and the research area on the knowledge and logics of indigenous people. Guillermo, you are welcome. To complete our panel, now we have Roy Salmo Suarez, who is a sociologist and sexologist. Roy is a sociologist with a master's in sexual and reproductive health, recognized with honors for her highest academic score and research work. Roy has conducted research on cultural and identity issues related to the island in collaboration with the Ministry of the Interior and the Ministry of Culture, as well as publication on citizenship and insular socio-spatial configurations. He recently completed a year of studies in Japanese language and culture in the city of Osaka and is currently working independently on topics related to sexuality, gender, and sexual and reproductive rights in the archipelago department of San Andres, Providencia, and Santa Catalina. His experience includes promoting positive and responsible sexual behavior, actively contributing to the well-being of the islander community. I am focused on applying my knowledge, this is what he says, to advance public health projects that respect and enhance cultural diversity. Roy, you are welcome. Well, as you can see, we got one big panel from people who like talk. So we have to encourage the people who like talk, you know, talk so much feel that we can talk. And for talk where everybody can understand, right? So that's the important thing tonight. Before we start with the panel, I'm going to read like some information about concept where I am very important for we consider, for we have in count. Because maybe not everybody understand what we talk about. So it's very important for we review these concepts so we can you know, like the same connection. So we can start talking about clarifying the concept of mental health. No? Mental health means being able to live in the world with dignity. With dignity, love, and awareness. Tonight we are talking about mental health, focus on the view and perspective of men, no? Things what we don't talk about. So with mental health means being able to live in the world with dignity, love, and awareness. It's about recognizing and taking care of the deep wounds we carry, both as individual and as community. Mental health is more than just not being sick. It's the ability to feel, to speak without fear, and to rebuild the broken connections caused by slavery and racism. For racial men, taking care of mental health also means breaking the silence that was forced on us, allowing ourselves to feel tenderness and healing together through our memories and our strength. First concept, mental health. One other concept what we consider important we talk about is the main mental health disorders in adults where maybe we register in Colombia. We got anxiety disorder. Things where maybe we not talk so much about because everybody like shame if you talk about mental health or they hide the car. So we want to talk about it clear here today. So we start with the anxiety disorder,
which is a generalized, such as anxiety, panic disorder, and specific phobia. We got depressive disorder, including major depression and dysthymia, substance use disorder, such as alcoholism and drug dependence, psychotic disorder like schizophrenia and related conditions, personality disorder, including borderline personality disorders, and the main mental health disorders in children and adolescents, which are anxiety disorder, such as separation anxiety and specific phobias, autism spectrum disorder, and we got the famous attention deficit hyperactivity disorder, issues with focus and impulsive behavior, mood disorder, such as childhood depression and bipolar disorder, and learning disorders, difficulties with reading and writing and math. Well, one very, very, very important concept where we are talking about tonight is the one about WIFA. So, WIFA, according to food culture, or maybe what somebody think about it, maybe you can think something different, but well, we got this concept. WIFA, first, is a man who has multiple romantic or sexual partners, often simultaneously, and is known for charming or seducing women. The second one, I say, WIFA is a man who has several women that he treats like wives and different places, sometimes referred to as yard wife, outside wife, etc. He may maintain emotional or financial ties with each, creating the image of multiple commitment relationship. The third one says, WIFA is often used braggingly among men to show off sexual conquest and can be tied to a sense of masculinity or status in certain groups. And well, we have another important concept, which is post-traumatic slave syndrome. This one was developed by Dr. Joy DeGruy, and it says, it's a theory that explains how certain survival behavior in African descent communities develop as a result of generations of slavery and ongoing racism. It suggests that the psychological and emotional charm caused by centuries of chattel slavery based on the belief that black people were inferior has been passed down through generations. For racial men, the concept of WIFA may stem from this post-traumatic slave syndrome, specifically the historical practice of valuing African men based on how many children they could produce. Strong, attractive men were often loaned or rented to other plantations to impregnate women, creating more enslaved people for white masters, even after the slave trade was officially banned. This system encouraged emotional detachment from their children and contributed to the fragmentation of African family structures. Here. Wow. And, okay, we are done with them, yeah. Them are three last concepts. Assertiveness, maybe things that we hear but we don't apply or we don't know that what. Assertiveness is the capacity or ability to express thoughts, feelings, and needs in a clear, honest, and respectful way. It means communicating confidently without being rude or aggressive, and also listening to others and respecting other people's rights and boundaries as well as their own. Passive aggressiveness, the expression of negative feelings like anger or frustration in an indirect way, such as saying, "I'm fine," when they are clearly upset, giving someone the silent treatment, making sarcastic or backhanded comments. That is passive aggressiveness. And patient's confidentiality. Patient confidentiality means that anything a patient tells the doctor is kept private and protected. Doctors are not allowed to share a patient's personal health information with anyone else without the patient permission unless there is a serious reason to do so, like if someone is in danger. Well, that applies also for psychologists. La ley 1090 del 2006. Okay, now we're going to start with our discussion with our panel. And we'll start with this question.
And we can try to be brief, we can have a fluid communication, and we can be assertive. So the first question says, how do racial traditions and beliefs shape the way men think about mental health and showing emotions? Anybody want to start specifically, or? No, I don't look. Okay, we'll start with Roy. So, no, good evening, everyone. So, maybe I start shift between Spanish and Creole because, well, my academic background sadly was mostly in Spanish, so I get accustomed to explain the things in Spanish, because shame, I don't know if it's Creole. Really pretty hard to explain them things in Spanish. So, la manera en cómo la sociedad raizal, de alguna manera u otra, moldea este tipo de comportamiento, sea para mí, desde la experiencia como hombre, nace de una cuestión diría Peter Wilson, con la cuestión, uno, de generar de alguna manera u otro reconocimiento dentro del grupo, y de alguna manera quienes se salen de estas dinámicas están sometidos a dinámicas punitivas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, son imaginarios construidos. Una persona raizal generalmente tiene estos atributos que tiene que ser fuerte, tiene que hablar duro, ¿sí? Pero son discursos que se construyen, que nacen primero desde el hogar, ¿no? You have to go so, you have to do this, and you have to say this, you can't cry, you can't do this and the other. Pero de alguna manera pero bueno, ¿y cómo esto puede ser punitivo? ¿Cómo esto es castigado? ¿Sí? Precisamente uno de los elementos de la muerte social, ¿sí? Cuando comienzan a echar chismes, ¿no? Este man, he kinda, like, bird, o something. So comienzan estos mitos alrededor del individuo que de alguna manera lo castigan y comienzan a cerrarle posibilidades de crecer y ascender dentro de la sociedad raizal, ¿no? Y bueno, digo si pinchudo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Son cosas que de alguna manera u otra naturalizamos de manera muy rápida y no somos muy conscientes hasta que tomamos la pausa activa de cómo echarle cabeza. Entonces, mostrar emociones, sobre todo, creo que es una cuestión que está muy aterrizada en la medida de que, para mí, yo he visto que hay dos momentos en los cuales un hombre puede expresar emociones, ¿no? Bueno, varias, son las fechas especiales como cumpleaños, Día de la Madre, sí, sobre todo cuando uno le puede decir a un primo o una familia, y te quiero, ¿no? Pero fuera de eso, no, my white a bird, because they tell me love me, ¿no? O sea, tenemos satanizado la manera en cómo mostramos amor, sí, y la otra, lamentablemente, que esta persona ya no está, uno de cry pan, ay, God, I love it, ¿no? Entonces, esa es la única manera, porque son espacios donde está reconocido, en los cuales uno puede mostrar ese afecto, ¿no? Pero es la idea de que, por ejemplo, uno escucha, hey, me dijeron que soy, perdona el uso de la palabra, ¿no? O sea, porque es de manera despectiva como se tiene que utilizar. Marica, and they tell me who you like me. You know, why they tell me that? No, because express they like me too, you know, like that, no want people you want hold, you know, want to have sex. Like have people because you really have the connection. If you tell them, hey, I love you, or no, hey, no, man, they tell me I don't want to go with him, or no. You know, they talk about them problem. They tell me they cry every night because I no got no job. No, man, that burden is too. No, and when if it's silent, keep killing himself. Even people will know who that one expressing like they promise them and killing himself. He know they cry or no. They say, I used to tell me about. He va a killing himself in a bird to be killing himself. No, nunca es la cuestión de reconsiderar este nivel de empatía que puede tener y ponerse en la posición. Porque también despertar esa empatía es castigada, ¿no? Si dos manes salen mucho y comienzan a hablar de sus problemas, yo no sé. Then that bird. Eso es cuestión de eso. Y la gente no hace después para terminar en la boca de los demás. Sí, pero nos reímos porque es verdad, pero la cuestión es como que cuando uno se replantea eso y comienza como a, venga, quiero romper con ese ciclo, es como, bueno, el ejercicio de, bueno, me importa un poco que hagan lo que los demás siempre y cuando yo pueda expresar cómo me siento con las personas que quiero. Y los hombres no, porque uno aquí tiene todo se resuelve gritando, es un acto de violencia. No, y son cosas, exacto, es como que eso da right al man, no, you have to be bushman, no. You can cry too, no, if somebody on my day, you can cry too. So if you go to a kneel, you can cry too. That don't make you less man or no. Because the concept of man, that's something you build every day, you know. That's not something established. That's something you can daily and daily and daily. So thank you very much. The same like Roy, maybe I start talking Spanish because my background is in Spanish. One time, bueno, hay un estudio que le he propuesto a la universidad sobre cuáles son las palabras de amor que usamos los raizales para comunicarnos. Y el origen de ese estudio puede sonar gracioso, pero una vez le pregunté, haciendo otro trabajo, a un lanchero, why you have so many paña girlfriend? And he said, then call me papito. And why then call him papito? Because they have, tienen el permiso de ser tiernos. Se les da el aval para poder expresar. Y la tradición de la que hablaba Roy nos dice que nosotros estamos encuadriculados en que no podemos darnos esos espacios porque no estamos viviendo en la raizalidad en pleno. Entonces, cuando viene otra persona, anden calden papito, then just go. ¿Y por qué?
¿Por qué no dijimos nosotros esas palabras de amor? ¿Por qué nos costaron tanto? Es tradición ser seco. También una vez yendo al programa del padre, el chofer, le comentaba yo esto, si él lo veía, y me decía, why we so dry? Y entonces ese dry me impresionó porque culturalmente tenemos que ser dry. ¿No es la ternura una forma de emanciparnos realmente? El cambio de paradigma para poder acercarnos y mostrarnos vulnerables o frágiles o sueltos, no sería una forma de romper. No todas las tradiciones tienen que ser perennes. Y si la tradición nos ha traído hasta un punto de dolor, está bien pensar en que si el background tradicional dice que no puedo tener palabras de amor, se puede romper. ¿En qué espacios se presta para que un hombre exprese todo esto? Se le da los espacios de la iglesia, se le da los espacios del humor, se les da los espacios de la música. Y hay unas conversaciones que son muy íntimas y con más silencios y más lenguaje no verbal que verbal, que son las conversaciones entre hombres, donde se plantean los problemas y los dolores. Y el cruzar estos problemas a través de sustancias psicoactivas, desde el alcohol hasta otras, ha hecho encapsular estos dolores para ponerlos más y más abajo dentro de nuestro espectro. El llamado de hoy no es solamente a la salud mental como, ¿ya fuiste a ver a tu psiquiatra? No, el llamado es más a, ¿me permito ser vulnerable y tierno? ¿O me voy a encapsular para siempre? Thank you for the opportunity to exchange experience in this place. I believe one of the greatest problems we have is that every single person we born with 4 basic emotions. And every culture decided which one of these basic emotions they're going to work up more on. We born with fear, we born with fear. We born with joy, a baby can smile when things is okay. We born with anger, you can get upset being a baby. So we born with these natural emotions. So when you go through the different places, you're going to find that every culture decided which one of these 4, we have many more, but let us base on these 4. Which one of these 4 emotions they're going to encourage more in the raising of their children. And San Andres, coming from the African background, in men, they're going to stimulate more the emotion of anger. And when a person is trained to defend himself with this emotion, he is vulnerable in other part of his life. And there is where, as the 2 panelists before, why you believe it's so easy for a Spaniard woman to conquer a Raisal man. Because you know why? Because the Spaniard woman have the vulnerable part of the Raisal man that he wasn't trained, he wasn't instructed to manage emotion like love, emotion like sorrow, all those things. He was trained to be a man angry, a man very aggressive. That is the concept of manship among us. And you're going to be a man when you can stand up in front of all different situations, as you can protect, you can defend, you have to prove that you're a man, assuming all these attitudes. But because they didn't train you, instruct you that you got other emotion that you have to work on, you become vulnerable in the next aspect. I can remember when I reached to Rome and study, and I started to see from the moment you greet anyone, man or woman, they're going to kiss you here and kiss you there. And that was very strange for me. What happened? I didn't receive the training to develop that next aspect of my life. I learned that I must be a man. And as man, I must always assume this type of attitude. And if we go right through the 5 continents, you're going to find the European, they can stimulate more one of these basic emotions. The African stimulate one. You go to the Asiatic people, a next one. All of them must be educated, instructed. We must work in all of them. But unfortunately or fortunately, in our cultural, historical background, they stimulate in man the emotion of anger. And that is a way for you to protect yourself. And that is to be a man. So my answer will be that our setup, even the climate
a different country going influence on one of these four emotions, because they are telling you, for you to survive here, Africa, here, Europe, here, Asia, you have to get this type of attitude in front of all that surround you. So I will say that's why we got this background of being matches, because they teach us that is the only way you can be a man in this context. These are the things that we must work on. And finish just to say why you believe you are so vulnerable in other aspect. Why you believe our young boys today, they are so vulnerable in other aspect, because they didn't receive the, I will say, they didn't receive the education of their emotion in other fields. Thank you, Father. Miss Maritza? Miss Maritza, are you there? Miss Maritza, your microphone is off. I would like not to repeat what the other panelists already mentioned, so I will just go on this section that has to do with mental health, because in our culture, mental health linked to our background culture is not something that we were trained to deal with. The majority of us, in normal circumstances, we were trained to believe that if we have a problem, we have to find a way to solve it ourselves. If it has to do with mental problems, it's something that's supposed to be secret. And if it's possible, secret for ourselves, and in the worst scenario, it should not come out of our family. And just because of this basic training that we receive at home from our parents, from our grandparents, then when it comes in a situation where we feel that we are losing control of a situation that is creating us a mental health problem, the first thing we can think of is that if I cannot solve it, I just have to deal with the problem, and I have to find another way to address it, but never go to a psychotherapy, because that is only for crazy people. And the simple fact that we are trained that way, when we find ourselves in this problem and we cannot find a solution which for us will be the right way to do, to look at support from a psychotherapist, from a psychiatrist, sometimes on our spiritual support, then you find other ways to solve it. And this is one of the reasons that create that we have in our culture so many people that find a way in alcohol, in smoking drugs, because the alcohol and the drugs is a way to try to calm down the problem that we have to face. But the surprise is that when we go to that direction, soon as we overcome the period of using the effect of the drugs or of the alcohol, the problem is still there and it only increases. And now we have a second problem. So really, this is a situation that I think is very delicate in our culture. We need to think principally on parents, because parents are the ones that are giving these instructions. Parents have to try and think that we always do not have the solution, and we have to give our children that permission for them to seek mental health. So I would say that this is a principal attention to look at leaders in organizations, in churches, and at parents. So basically, our culture is weak on that section. Most of my patients, generally, they are not racial people, and I'm sure it has to do exactly because of this situation. And there is a lower number also when it comes on men. So we are inviting all men that are present, that are listening on this program today. You are not alone. You are a person that have the right to seek support. Looking for help and looking for support is a right that you have. It's a need that you have, and it's a commitment not only with yourself, but with your family, because if you do not get well yourself, you cannot help others. Thank you, Miss. Now we're going with Guillermo. Well, the first thing I want to say is that when we talk about mind, we need to keep something clear, is that when we talk about mind, we need to know that mind has been understood as an interpersonal process. Means that it's a process constructed between people. It's not inside of the people. When we talk about interpersonal process, means that it's inside of someone. Yeah? Mind is a social process constructed between people. That's what
And that affirmation allowed us to explain the relationship between culture, family, society, and individuals. As other people here said before, when we tried to make the exercise to put this into English or Creole, it was hard to make it because we don't got all the words we make it. We still got some, like, several concepts that are hard to explain, even in Spanish. But I really, I want to say that we were all committed to do it. It wasn't easy. So I will try to explain myself in English, but if I can't make it, I will go to Spanish to explain it. No problem. So, no, because we got plenty of things, and I don't want to be misunderstood. You know, the main idea about this space was about making sure that you know that we are expertise into something, but that we can guide the people, a group of people, into some kind of conversation that makes sense about some things that has to do with our daily basis. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de que la mente es un proceso social y es un proceso interpersonal, nos dice de que es un proceso que se construye entre las personas. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a creer que la mente está ubicada dentro de la piel, que está de la piel hacia adentro, y resulta que no es así. La estructuración del psiquismo tiene que ver profundamente con lo que sucede en las relaciones sociales y en el contexto en el que nosotros estamos, ¿sí? Y eso significa que hay una traducción de lo que ocurre afuera en la vida intrapsíquica de un sujeto. Eso como primera afirmación para poder llegar a qué tiene que ver el contexto con lo que ocurre con las personas. Y lo otro es un concepto de la sociología que nos habla de los espacios de socialización primaria. La familia es espacio de socialización primaria. ¿Y eso qué significa? Que lo que el niño construye como mundo, como sentido y como algo que los psicodinámicos llaman fantasmática, que son las gafas con las que vemos el mundo, se organizan en ese espacio de socialización primaria, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que los elementos valga la redundancia, que los elementos que son significativos en una cultura o que no son significativos o que están proscritos van a ser introducidos a través de estos espacios, ¿sí? Y dentro de esa socialización hay una idea que yo he querido compartirles con mis compañeros, porque es un tema que he venido pensando en otros espacios cuando hemos hablado de temas de género, que tiene que ver con la socialización de la compasión. Y es que históricamente, y aquí situamos un poco la conversación, de que lo que sucede con los hombres raizales tiene que ver con otros procesos históricos que han ocurrido en el Caribe, ¿sí? Y que han ocurrido como parte de procesos de necropolítica en distintos escenarios. Ya mis compañeros lo mencionaron, hay un elemento que tiene que ver con un fenómeno histórico que fue el sistema de plantación y lo que el sistema de plantación significó para la afiliación y la parentalidad de las personas negras. El sistema de plantación estaba diseñado para proscribir la unidad y la cohesión. No había posibilidad de lealtad de ninguna forma, afectiva, social o de grupo. No había ninguna forma. Esa proscripción se va a mantener en el tiempo. Y nosotros hemos construido una explicación histórica alrededor de por qué los hombres raizales no perciben el afecto, y el afecto entendido que en su forma de vinculación con las mujeres, ¿sí? La pregunta de eso no es cómo eso no es acerca de si ocurrió o no ocurrió, si tiene relación o no tiene relación. La pregunta, thing that we've been missing about this situation, has to do with why for such a long time this situation has been sustained. ¿Sí? Y es de qué forma o por qué razones esto que ocurrió en un momento histórico se ha sostenido en el tiempo. Y eso implica, alguien lo mencionó ahorita, Alexa, yo tuve una formación en la psicología que es sistémica interaccional y que cree en fenómenos interaccionales y que explica fenómenos de manera interaccional. Y la pregunta es, ¿por qué un evento que ocurrió tan alejado en el tiempo puede explicar algo que ocurre en el presente como si nosotros fuéramos sujetos pasivos en la historia? ¿Sí? Como si los seres humanos, las personas, no tuvieran posibilidad de separarse de eso que ocurrió, ¿sí? Y yo creo que esa es una pregunta que todavía está por responder. ¿Cómo se ha sostenido tanto en el tiempo eso que ocurrió? Volviendo como para cerrar frente a la pregunta, la mente es un proceso interpersonal que se construye con el otro, no se construye solo. Hay unos elementos que hacen parte del intrapsiquismo, del self y otras cosas, que es lo que nos constituye como individuos en nuestra singularidad, y alrededor de eso hay una serie de fenómenos históricos, estructurales, que hacen parte de nuestras sociedades y que han tenido una incidencia directa en la forma como se configuran la mente de una sociedad y los psiquismos de las personas que hacen parte de esa sociedad. Hay una palabra, ya para cerrar en eso, en alemán, que es Zeitgeist. El Zeitgeist se traduce
mal traducido, es el espíritu de los tiempos. Y nos dice que cada persona es hija de su propio tiempo, ¿cierto? Significa que nosotros venimos con una codificación. I like the word in English where we say, we are wired in some way by the time in which we are living. ¿Sí? Nosotros estamos configurados a partir del tiempo en el que vivimos. La pregunta nuevamente es, ¿por qué pareciera que nuestra mente estuviera anclada a un momento del tiempo y no a este tiempo que es tan diferente al otro? Good question. When you think about the question, we're in 2025 and slavery was like, what, 1400, 1500, 1600? Imagine. So what happened that we have to think about and what we know. I like something like Guillermo said, hemos o pareciera que fuimos pasivos. And that's why that still affect we. But let's go on the second question now. They say, what are some good ways to help racial men understand and manage their emotions better, and how could this improve their mental health? Who wants that? Guillermo wants that. Okay, go on. No worries. Our time on no because the people want to not go on here. I tell you no. I will attack. Okay, go ahead. Well, main idea into making sure that the next generation that is being raised will have different conditions than the generation previous had when they were raised. So it means que todos los esfuerzos sociales, familiares e institucionales deben estar enfocados a que esa nueva generación de hombres pase por un proceso diferente en la socialización de la compasión, ¿sí? Que es poder entender que el otro siente igual que yo. ¿Sí? Yo siento, más allá de decir hoy que tienen que hacer los hombres grandes, que tienen que hacer los hombres adultos, es el trabajo que tenemos que hacer con una generación que hoy está aprendiendo y recibiendo día a día un mensaje que es el de no sentir, o no sentir lo que el otro puede sentir. ¿Sí? Ahí se Ramírez. Okay, thank you. We're going to add backwards. Okay, I believe one of the things that we need to teach our people is to use their emotions to reach where they want to reach. And I just will relate this brief story about a great boxer. Mike Tyson's story is very interesting because this man, this boy, in his boy's days, he was very aggressive, violent. And someone saw him in an occasion fighting with two other boys like himself, and he overcome them. And so this person looked on him and said, "Hey, what is your name?" "Mike. You know, I can make you a millionaire. I can make you a famous man. I can make you a great boxer. How? Please come to my gym. And I'm going to teach you to take that same aggressiveness that I saw you use out there on the street and put it under some type of discipline, and that is money. That is all type of opportunities." But let me continue. That will be anger. Pablo Picasso, he suffered depression. In his story, he was a depressive young man. And someone asked the father what he likes to do. And the father told him he liked to paint. "Okay, why don't you buy the paint, the brush, and when this young man is depressed and locked up in his room, tell him you can paint." And Picasso began to paint in those moments of depression. The problem is not to be sad. The problem is not to be angry. The problem is not to be afraid. The problem is what you are doing with it. First, you must recognize your emotion. "I'm sad." Okay, that is no problem. Everybody got moment to get sad. But what you're going to do with your sadness? And there's where I believe we commit a mistake educating our people because we didn't teach them. I always give it as joke. Some of my patients, what you believe Shakira felt when Piqué left her, and went with Clara? She was hurted as any human being. She can be Shakira whatsoever. She felt some type of emotion. But what she did with the emotion, she made the emotion become money. And that is the idea. Teach people to manage what they are feeling because the emotion is positive, it's energy. The problem is just what you are doing with your emotion. So I think that this is one of the things that we must try to teach to our people. You have right to feel sad. You have right
to be a fear. Notice how in our culture, when they wanted to stop you from doing certain things, or ancestors, they got some story that create terror, and terror stop you from behave certain way. If they could take that same fear and canalize it in a next road, you know how fear can be useful. To you be self-protected, to you take care of yourself after you need to be afraid of something. You know why our young boys, they are flying on motorcycle, crashing themselves? They lost the capacity to see danger. And why you lost the capacity to see danger? No one teach you that certain things surpass your capacity. No one teach you, you must be afraid of this. Manage fear, but manage it in the right way. So for me, that could be what we could do to educate our racial men and women, but today we're talking about the men, to use what you're feeling to do something good with it. Just take it and do something good with it. If you hear all these vallenatos, behind all these vallenatos, despecho, sadness, and these people take their pain, write about it, sing it, and win all type of, you see, money. Use your emotion the right way, that is all. Thank you, Father. Let's go with Miss Edna. Bueno, Si quieres, toma esto. ¿aló? Sí, bueno. Primero contestando la pregunta, o dando una de las posibles respuestas a la pregunta que hacía Guillermo sobre por qué seguimos anclados mentalmente en la esclavitud y no hemos avanzado. Hay una autora hebrea que ha analizado el fenómeno de los hijos de las personas que vivieron el Holocausto y ha encontrado cambios químicos en el ADN, metilización se llama para ser más exactos, que se provocan por el trauma. Entonces un trauma, lo que nos hacemos entre nosotros, lo que le hacemos a otras personas, no pasa desapercibido, no queda como una palabra maldicha en algún momento. Hace una alteración química de nuestro cuerpo que después es transmitida por generaciones y pasan, de acuerdo con el estudio de Yehuda, se llama ella, con Y, y la pueden buscar porque los estudios son muy interesantes. Lo que hacemos, lo que nos hacemos entre nosotros, deja marcas que toman entre 5 y 7 generaciones en diluirse. Entonces, ¿qué tan lejos estamos nosotros del último ancestro que fue esclavizado para poder escapar completamente de esto? Y podemos verlos realmente entre qué tan diferentes son nuestros hijos a lo que eran nuestros abuelos con respecto a procesos de emancipación mental. Y vamos a ver que ellos están en otro lugar. El trauma cuando se ocurre deja marcas permanentes. Y nos tenemos que hacer preguntas. El disparo de ayer, pasarán 5 generaciones para que lo borremos. Palestina, pasarán 5 generaciones para que se borre. No es inocuo lo que nos decimos y la forma en que nos tratamos. Eso es como para tratarnos a todos casi con delicadeza porque estamos dejando cosas ahí. Y luego, ¿qué hacemos para que nuestros hombres acudan y estén tranquilos y sientan que la ayuda en salud mental es probable? Y yo me preguntaría, ¿qué celebramos nosotros? ¿Qué le celebramos a un hombre? ¿Cuáles son sus proezas? ¿Cuándo le admitimos que puede sentirse mal? ¿Cuántos tenemos a alguien que conocemos y queremos que es hipertenso, pero no admitimos que está deprimido o ansioso? Mejor nos quedamos con que solo es hipertenso, ¿verdad? Mejor nos quedamos con que esa diabetes lo está atacando. Mejor decimos que esa obesidad que comenzó hace unos meses no tiene nada que ver con los atracones a medianoche porque perdió el trabajo. Mejor nos decimos que su mente está bien, porque no celebramos que haya sido tan valiente de acudir y de buscar ayuda, porque lo burlamos, porque no necesitamos que todo sea una institucionalización que debe existir, debe haber recursos para la salud mental, pero ¿y si los hay y están vacíos? Porque nosotros no celebramos que alguien sea increíblemente capaz de romper la barrera y decir yo voy a terapia. Cuando siento que me sobrepasa, llamo y voy a terapia. Cuando me duele demasiado como para poder moverme, voy a terapia. Cuando lo que hacemos es sencillamente decir, porque ese es el lenguaje del raizal, and sucking dicks and done. Y lo que pasa es que hay alguien con otro discurso y se lo dañamos, se lo cruzamos. No se trata de patologizar, soy antipatologización, o sea, no todo ocurre como una persona que para siempre quedará disminuida, pero todos tenemos días en los que no son iguales que los otros.
Y en ese momento aprendamos a gestionar. No diferencien a los profesionales de la salud mental que a un odontólogo. No todo el mundo tiene que buscar que le cambien la caja completa. Hay veces solo es una limpieza. Hay veces solamente es una caries. Pero no hay por qué no ir. No hay por qué no estar. Y si alguien va al odontólogo, nadie lo va a mirar y le va a decir, Pero cuando van donde el psiquiatra, sí. Los psiquiatras no estamos muy lejos de los negocios oscuros. La gente no quiere admitir que vino con nosotros. Y menos en este pueblito. Pero lo primero que hay que celebrarles es el valor de que en este lugar, donde todo puede ser tan juzgado, donde somos unos jueces implacables, alguien se atreva a decir, me sobrepasa. Y necesito a alguien diferente a quien me acompañe. Thank you. Voy a intentar responder primero la pregunta de Guillermo brevemente, y es que nosotros tenemos una cosa aquí en Archipiélago, y es que nosotros tendemos a reproducir cosas porque nos evocan un sentimiento, ¿sí? Entonces es como en la familia, por ejemplo, partiendo, entonces, no, tú te pareces a tu tío, entonces te vas a llamar como tu tío, y van a ser tú para que hagas tal cual como tu tío. Entonces tienes que ser navegante como tu tío, plantador como tu tío, y si tu tío era mujeriego, también hay que hacer todo para que tú seas mujeriego como tu tío. Entonces tenemos a romantizar eso porque es la tradición, es lo puro y lo nuestro, porque ¿qué pasa si perdemos eso? Y de alguna manera u otra, esas cositas que también fueron negativas, por ejemplo, el no mostrar afecto, el no mostrar compasión, alegría, como dice el padre, de alguna manera u otra, eso fueron también las cosas que fueron impuestas, que a estas personas fueron suprimiendo su libertad y por ende tenían que comportarse de esa manera. Sí, bueno, de alguna manera estos también fueron los valores por los cuales fueron inculcados cuando fueron liberados, sí, bajo la iglesia protestante, y esta era la manera de comportarse, y lo que se saliera de eso también iba a ser amonestado. Entonces hay que perpetuarlo, ¿no? Porque igual existe un castigo, ¿sí? Generalmente la gente no se sale de ese cuadro porque hay un castigo, sea el que sea el que sea. Entonces, volviendo y respondiendo aquí a la segunda, es la empatía. Nosotros creo que nos falta ser todavía muy empáticos, estar en la posición del otro, y por qué entender que cuando alguien dice, hey, estoy triste, es decir, me cae too much sugar. No, es como, entonces no, es como decir, bueno, hay que escuchar, tal vez no te pueda dar una respuesta. Escuchar no es automáticamente comprometerse a decir, es la cuestión para decir, hey, I no got money. Para mí, no, hey, why not money? What we can do to find money? No, like, hey, esas cositas, no, ¿cómo hacer? Te puede escuchar, pero escuchar es una manera de ayudar. Sí, a menos decir, bueno, ¿cómo podemos hacer? O sea, no tengo plata, pero podemos buscar a alguien que te preste también, y no sé, algo. Pero tenemos también la cuestión de precisamente satanizar esas ayudas, entender que cuando alguien recurre a esto, no es porque, sí, si está loco, pues bueno, está buscando ayuda, ¿no? ¿Qué sería? Pues un loco que va al psiquiatra o un loco que no va al psiquiatra. Si hablamos de manera así con ese lenguaje. Uno prefiere ver al hombre estar gritando en la peatonal diciendo, hey, policía, lo que sea, y hacer mofa de eso, a decir, ve, ¿dónde está el círculo de apoyo de esta persona? Y no got no family, y no got no cosas we can go and go eat. Sí, pero preferimos grabar un video y decirle, hey, yo, el man va al policía, like, o sea, but why? O sea, no sé si es una manera, una respuesta a hacer burla, decir, hey, ¿cómo podemos extenderle la mano a esa persona? ¿Sí? O venga, ¿qué herramientas hay? Sea institucionales, o decir, venga, tú eres el primo, ¿por qué está así? Sí, tal vez uno dice, yo tengo mis propios problemas, sí, pero tener un poquito de empatía frente a los problemas de los demás no implica que nosotros nos vamos a abandonar para solucionar la vida, ¿no? Darnos una idea, bueno, ¿qué se puede hacer? E intentar eso, o sea, y también lo que dice, en serio, así como está el odontólogo, te va a decir, la boca te huele, no, es como, no va porque necesito la ayuda. Una carie, por más pequeña que sea, eventualmente para un problema cardíaco y te puede matar. Sí, o sea, así murió Tutankamón, por una carie. Sí, pero hay gente que es como... exacto, y son cositas que comienzan como algo pequeño. Como este man sí se queja, en vez de decir, hey, ven acá, ¿por qué te quejas? ¿Qué es lo que te pasa? O sea, intentar aprender a escuchar, ¿no? Hay una cosa que yo le preguntaba mucho a mi abuela, so thanks to slap me because I used to, like, well, I know people that go to church and they beg God compassion and they hear God every Sunday, but what that God listens to, what they laugh in church they tell you how to help people, and people that say that, then like they never go to church anymore. Okay, but when you grow, like, you can't understand, but saber ponerse en la posición del otro, intentar entenderlo, no hay que ser 100%, es como, bueno, porque también cuando nosotros comenzamos a escuchar los problemas de demás, podemos reconocer problemas que nosotros tenemos, decir, ve, yo pensé que estaba solo en ese momento. Sí, por ejemplo, yo he tenido que tomar Bupion o Ibutrin, eso es un antidepresivo. Por ejemplo, hablar abiertamente que he tenido que tomar antidepresivos con una persona que en distimia y aedonia, precisamente por la distimia, y que mi amigo me dijera, oye, ven, o sea, yo comencé a hablar esto, salimos a tomar todo el hecho de aquí, de campero, everything. Y después me dice, tío, son salmos, como, es que son muy caros.
y solo esos antidepresivos son muy caros, ¿no? Pero por la EP se puede hacer, uno puede una así. Pero es que si le digo a la psicóloga me va, si la veo después en la tienda, es que entiende que ese es su trabajo es ayudarte, ¿sí? Y es como, bueno, y a ti no te sobra, no, todo lo contrario, tú tienes que, o sea, y es como aprender a alguien, uno nunca sabe quién puede pasar por lo mismo, incluso cuando uno se siente identificado, por eso es como decir, wow, no estoy solo, es tener esa empatía. Sí, que se supone que si somos unidos para la fiesta, para estar parados en un andén, front of a Moldova, and that, we can get together for people or no? We be in a position. Thank you, Roy. That is very important. We need to unite with self. Let's go with Miss Marixa. Yes, I think that the secret lies in the link between physiology and psychology, because I believe one of the reasons that our racial people, and not only racial people, a lot of people that do not believe in mental health, is because somehow they don't realize that there is a link between what is happening in their body and what is happening in their mind. And that is the disconnection that we need to help them to get back to, because there are a lot of research that show what is a stroke, what is a heart attack. Both of them, there are disruptions from your blood pressure and how our blood pressure increase or decrease. Fear is where it comes in, a high level of anxiety, a high level of depression, a high level of stress. A person who goes through a long, connective, repeated negative emotion, at some point, they're going to have disruption of blood pressure. And when you have disruption of your blood pressure, you can make sure you're going to go either to a heart attack or to a brain injury, which is a stroke. We have a lot of situations in our community of people who suffer from stroke and who suffer from brain injury. But at no point, these people, if they will start in an early stage when they have the situation that's taking to depression or that's taking to anxiety or that's taking them to stress, if they will try to seek for mental health support, for sure, they will end up on that point. So this, I think, is something to think about, where you can look at psychotherapy as a prevention to reach to a high stage where you can either end up in this situation from blood pressure, stroke, heart attack, and these things. Sometimes you don't have no way to reverse it. Sometimes it can take you to your death. So this is the lack of seriousness that maybe a lot of people just think, oh, psychotherapy is just for crazy people and it's something going on there in your head, but nothing to do with your general body function and nothing will happen. But really, it's just lack of understanding of the link between physiology and psychology. But these two things go together, and I think this is what we need to pay attention to. A lot of times people just think that it's superficial, but they don't realize how it's easy to solve and prevent something that can go to even to their death, because this is what can happen if you do not look on time on these kind of situations. Thank you, Ms. Maritza. Now we're going with the third question and the 5 away. So, well, 5-1. So I want each one of you give me one kind of therapy or support where seems to work best for racial men. I want each one of you give me one strategy where everybody want listen to, and where maybe we can use for having comfort if we got any situation. Guillermo. Yo voy a contar una anécdota. Un tiempo trabajé con pacientes en una EPS y una parte importante de los pacientes eran raizales. Y yo recuerdo la vez que intenté hacer la consulta en criollo. Yo recuerdo mucho la cara de la señora que yo atendí. Y eso para decir que la terapia tiene que pensarse en la reflexión lingüística, ¿sí? Y necesitamos muchos más psicólogos que estén pensando en cómo se pueden adelantar procesos de psicoterapia en criollo. Nosotros tenemos formas en inglés de llamar weeping, sorrow. We got plenty of words to describe many kind of feelings and emotions and all kind of things. Y no siempre esas palabras, esas experiencias son susceptibles de ser enunciadas en otra lengua. Y yo sí creo que la terapia, y no solamente para los hombres raizales, la terapia situada en el contexto de las islas tiene que pensarse en el universo semántico del criollo. Uno no ama igual en español como ama en inglés. Uno no le duele como le duele en su propia lengua, ¿sí? Y la posibilidad de tramitar el dolor, de generar reflexiones de sentido, tienen que pasar por el universo semántico en el que las personas
han sido criadas. En algún momento me acuerdo mucho de la doctora Noemí Carreño. Ella decía que ella se dio cuenta que ella había entendido la importancia cuando su hermana enferma, eso es un espacio público, cuando su hermana que estaba pasando por un proceso también de una enfermedad, quería que le cantaran una canción en criol en el momento que estaba pasando por la quimioterapia. El consuelo en la lengua en la que uno fue maternado es distinto. Thank you. Very important. Talking a Creole. I can say something about that. Without you sort bienestar. That's not the same thing with talking in Spanish to the people them now when they're talking a Creole. Because they feel like you never understand what they say. And that is very important. So, number one strategy, talking a Creole and do everything in Creole for the people and can get it clear. Number two, in the same line where Dr. Guillermo said, we got a technique they call logotherapy. Islanders man no like talk. That is a big, big problem. Uno got. Uno no like talk. So this, yeah, we got. No like talk. Okay. There is a great psychiatrist, Victor Frank. This man was closed up in Campo de Concentración, Second World War. And the man started to observe, say, all the prisoner them, when got like one objective to continue live. Them that who get out and get over this rough situation. He was a psychiatrist. So the man started to develop what he called logotherapy. Teach people to talk in situation. And that is one of the weakness we got as Islanders man. Then come to therapy, the extreme moment when they don't see nothing else, when the wife force them, when they under some type of pressure. And when they come in, one of the hardest things for you make them start talk. Then when all your questions, yes, no, that is the man. Anytime you make one man find one space for express himself, sometimes you don't have to do nothing else. From the moment you give the man, and in this case, Rai Salman, that space, we got some technique to help people to take out what they got in. Teach them to talk. So the same way how Guillermo said, the language, very important. And at the same time, teach them with some technique to express what you feel. Plenty people, a man more than all. One woman can talk to you 3, 4 hours. Then can take it out. It's easy for them. Man can describe for them emotion in a 2, 3 word. And that is negative. You have to teach them to be verbalize what they feel. And if you have to teach them like when they keep baby, tell them, hey, you can say this. And put a lot of option of word in a Creole. But the therapy is to make the person start to train himself to talk. Talk what you feel. From a man left out, from a psychotherapy session, when you get to talk 20 minutes, he start feel better. And he start think better. And start decide better. Because in verbalize. They never train me, they never teach me to talk as man, unfortunately. Thank you, Father. Bueno, yo soy muy vieja escuela en cuanto a psicoterapia. A mí me gusta el psicoanálisis, que es muy viejo en términos de psicoterapia. Pero tiene una técnica que ayuda en estas situaciones. Y es que el psicoterapeuta se sienta detrás del paciente. Y el paciente no tiene la cara del psicoterapeuta juzgando. Y esto hace cambios impresionantes sobre la narración. Porque los seres humanos tenemos 95% de un lenguaje no verbal. Entonces, cuando a mí me cuentan algo, yo particularmente soy extra expresiva. Entonces, si a mí me cuentan algo, yo hago y no voy a contribuir con el relato del otro. Pero si hago psicoanálisis y me pongo en la espalda y le permito ver hacia el infinito y comenzar a preparar su propio discurso a su ritmo, el primer día 2 palabras, el segundo 10, el quinto 20, hasta que la historia tenga una forma. Si no lo juzgo, que es la razón por la que no se habla. Cuando 2 mujeres se sientan a hablar de sus problemas, se van a sentar una enfrente de otra, se van a dar las manos, se van a decir, se van a secar mutuamente las lágrimas. 2 hombres se van a sentar enfrente de un televisor, uno al lado del otro, y van a decir, tranquilo, todo bien. Y el otro le va a decir, gracias. Y ese es su lenguaje. Y hay que entender que tenemos cerebros diferentes, que procesan información de manera diferente, que necesitan cosas diferentes. Entonces, sentar a 2 mujeres al lado viendo un partido, no. Y poner a una persona a que inmediatamente suelte todo su mundo interior
en la primera sesión, pero este señor no me dijo nada. Señor, cuénteme, cuando usted era chiquito. No, espérate. Primer día es nombre. ¿En qué colegio? Datos generales. Y esto va a ser lento y hay que ser constante. Y en este momento nuestro sistema de salud no aprueba estas cosas. No da las oportunidades para el nivel que se necesitan. En 15 minutos no se llega al core de las personas. Entonces, en términos de cuál es la psicoterapia, a mí personalmente me gusta el psicoanálisis porque le permite al otro ser sin ser juzgado. Thank you. Miss Marixa. Yes, I would like to mention Jacobson, who was a doctor initially, and after he attended his patient for a while in his consultancy in California, he realized that the patient, they return all the time. "Hi, doctor, what you give me was not good enough because, look, I have this next problem. And the medicine that you give me is giving me headache." So he just get fed up and he closed up his consultancy and he went and studied at Harvard University psychology. When he finished, he said he realized the link now between physiology and psychology as doctor and psychology together. And he created a technique that I use a lot with my patients that is called the Jacobson muscular relaxation therapy. You take the patient to a level of tension maximum, physically speaking, mentally speaking, spiritually speaking, and all of us automatically, when we reach the highest level, what Jacobson discovered is that we drop to zero stress, 100% relaxation. And when you get a patient into that level, automatically you can go through any type of difficult situation that the person live in their life and any kind of anxiety or stress or limitation that they are dealing with. And in that way, you are reprogramming the brain, making an association of somebody that is totally relaxed to face a situation that normally used to create a high level of tension and stress in them. So in that way, you get to change the way how the brain is structured, and that makes like a neutralization on the emotion, on the tension, on the stress, on the anxiety that the person had. And I get to prove that with that technique, it has been very successful with anxiety, with depression, with tension, with phobia, with a lot of things. So I definitely would recommend that psychotherapy process. Thank you, Miss Marixa. Roy, you have something to share with us? Okay. Ustedes son los profesionales en la salud No, mental. pero tú puedes tener, you can get some support. Creo que la transformación, primero, es crear conciencia a nivel individual para reconocer cuáles son los problemas, ¿no? Comenzar a reconocer que uno puede tener los problemas como hombre, ¿sí? El hecho, la carga significativa de nosotros, que tú eres hombre, tú tienes que cargar con todo, tú no puedes llorar y decir, no, yo rompo con eso, ¿sí? Yo sí me voy a permitir llorar, me va a permitir sentir lo que siento, ¿sí? Poderme frustrar, ¿sí? Porque a nosotros acá uno le enseña que uno no debe hacer eso. Y for crying out slap you, y uno como que eso ya, y así la abuela, la tía, ella se puede haber muerto, pero queda eso queda en la psiquis, like, damos discusan como no, y like, y es como, y queda, es como, no, es punto de decir, bueno, nada, así me peguen, bueno, si me pegan tengo otra razón más para poder exteriorizar, no justificar la violencia, no hagan eso. Es la cuestión de decir, bueno, eso rompe conmigo, y de la misma manera invitar a la familia también a romper ese tipo de cosas, como si en momento no me hables así, o sea, sí, porque la gente ignora que uno puede crear monstruos en la casa. Yo parto de eso. Pero es que él es un hombre, tiene que hacer eso. En un momento cuando ese niño se vuelve una persona adulta, la cual comienza a ser autónoma, y después dice, I realized him and he left me. He don't want to take care of me. Why? What is the reason he would have left you alone? And no want to carry you hospital. Anything if only needed. Sí, y sobre todo eso, porque no, ahora tiene que hacerlo porque hombre, no, gente que es como, y eso no es lo que sería llegar. Sí, y un monstruo de, por ejemplo, tú todo, sí, tú le pudiste dar un play, tú le pudiste dar todo lo que quiso de cumpleaños, pero le diste la oportunidad de escucharlo cuando estaba triste. Sí, antes de preguntarse, bueno, ¿qué te vieron llorando en el colegio? You're leaking. Why? You have to start with that telling weird. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué fuiste violentaste? Darse la oportunidad de escuchar nosotros en la familia también. Y a nivel, bueno, como sociedad, de alguna manera, no cogerla con la gente que se encuentra en esa posición de vulnerabilidad. Bueno, que nos ha enseñado que es ser vulnerable, ¿no? Cuando comienza a abrirse y llorarse de que tiene problemas, ¿no? Es como decir, venga, cuando alguien comienza a burlarse de eso, la invitación es como, hey, es que tú escuchaste que este man que se quería matar, si es como, hey, ¿por qué tú estás hablando así? Espérate, y nosotros también como romper con ese ciclo, decir, espérate, tú estás cogiendo el chiste que este man se quería matar. O sea, solo porque lo da la mujer, o sea, tú sabes lo que implica también tener una persona con la cual uno cuando crea ese vínculo porque a uno lo escucha,
porque uno se sienta atendido, porque uno puede ser y expresar todo lo que uno siente, las dolencias, no porque hay otra pelada, lo que hay en este mundo son mujeres, no, porque esa persona brindaba ese espacio de, al no tener esa proximidad en la mente, no encuentro una manera más para continuar. Vamos a atender. Y a veces, y aquí yo digo, aquí hay muchas maneras de suicidarse. La gente cree que eso es solo pegándose un tiro. La gente no ha visto que este la coge la RX y maneja 150 y tal. No, in killing, no, se mató, sí, fue en moto. Seguro que fue la moto. Sí, son esas cosas. Es decir, nosotros tener la capacidad de decir, hey, like, man, maybe I can't help you, but I can't give the professional advice, but make a girl, I want somebody that laugh, hey, no duden things o no. Nosotros también tenemos la capacidad de reprender eso. Hay que llamar la atención también como sociedad cuando esas cosas están ocurriendo. ¿Sí? Pero, primeramente, comenzando con nosotros mismos y revaluando. Thank you, Roy. Now we'll go with the last question. We're going to divide it. I want to start with this first part of the last question. We say, what specific strategies can be implemented to reduce stigma surrounding mental health issues among the racial men? So I want Miss Marixa start and give me one specific strategy where we can use to reduce stigma surrounding mental health. It has a lot to do with leadership. Why I think it has a lot to do with leadership is because as I remember a lot about one of my tutor that I used to have at the university in England, and they used to tell us that what would happen in the world if all of us will be leaders, then there will be no one that follows. And what will happen in the world if all of us will be followers, then there will be no leader. And we as people have that tendency, and we can realize that this happens in the whole process of our life, even from the kids, they follow their parents, then the adolescents, they always have someone in the group that follows, and just so it goes on in the whole society. And now we have churches, we have leaders in churches, we have leaders in families. You always have between brothers and sisters one that leads and the others follow. So we need to try to focus on leaders in all our environment, because this is the only, not say the only, but maybe it's the most easiest way to have an impact on how we can get people to swing around this mentality that we are managing. Because if we get these leaders to look on mental health as something that is constructive, as something that is to support, and as how the I think is Miss Edna was saying, that it's important to support the good behavior of the first one, that have the courage to see that mental health is something constructive to follow. And in the churches, in the groups that we are having in our families, in the schools, then maybe we as psychologists and psychiatrists need to make a bit more move to get to these environments and open spaces where people can feel that it's normal to talk about our feelings. I, for example, will take in the churches that we see something specific, the churches normally preach a lot about forgiveness. I believe in forgiveness. But one thing that I always said is that it's true that I can forgive, but it's not true that I can forgive without have the chance to express my dissatisfaction, my frustration, my anger. Because you can't just expect people to swallow their feelings. You can't expect people to swallow their anger. And these things does happen, and what happens when people swallow their facility to express themselves? Then they're going to have an internal tension that can easily happen or go into serious things that we call in psychotherapy somatization. Somatization means to say that when you not express what you have inside, it turns into a gastritis, it turns into a cancer on the long road, and all these things. So I think on one side, we can be a psychologist, psychiatrist saying, we need you to express yourself. But on the other side, we are saying, you need to forgive whatever they did to you, no matter what horrible it was. But you need first to express your anger, and then you can forgive. And I think that is a correction that we need to look at if we're going to link on the spiritual level with psychological level. Because, okay, maybe we said it might be scary to put two persons to confront themselves, to say that they need to express their anger, and that can be something horrible that's going to happen, and it could end up in something critical confrontation. But no. In psychotherapy, something simple that you can do with anyone, you can apply anywhere you are. I always say to my patients, when you are feeling really stressed, anger, and you don't have somebody that you can talk about it, take a paper, take a pen, and write. Because your brain identifies when you are
exteriorizing the information from in to out, and you will see the difference. When you finish right, you feel like you take a weight off your back. So I think we need to focus on the way how we are doing these kind of things and how we are leading the people and how we are dealing with leaders. And the same way how you can make group of leaders to business things, to do so much activities, we should do leading group also to train leaders how to help others to deal with their feelings, to deal with expressions, to express the emotion, and to how to deal with all these aggressivities that sometimes we have built into us because of interaction in our social environment. Because a lot of times you just have people swallowing and swallowing and swallowing and not having that space to exteriorize all these feelings, and guess what? It either turns into internal somatization or they build it up until a moment when you least expect and it come out really aggressively and they end up doing really dangerous things. So I think we need to look around these type of methodology, how we are managing leaders, how we are managing groups, and also, I repeat, we need to pay attention to, on one hand, you said to the people, you need to exteriorize what you have in, but on the other hand, you might tell them, you need to forgive. Yes, you can forgive, but first you have to have that space to take out your feeling, your emotion, and whatever you have in. And when you finish, then you can forgive. But do not expect people to swallow things. Thank you, Miss. Sorry, I think so. We're finished. Okay, Miss Edna, what specific strategy we can implement to reduce stigma surrounding mental health issues? Well, I never see one man come to the doctor alone. Nunca he visto un hombre llegar solo a la consulta de nada. Un hombre se sienta en consulta y se voltea y dice, ¿de qué sufro? ¿Qué tomo? ¿Cuándo fue que fui al médico? Y le pregunta a alguna mujer que lleva, su hija, su hermana, su esposa, su abuela. El cuidar, en una versión muy simplista del asunto, ha recaído sobre nosotras y está en nuestra carga mental. Tenemos que sacar la cita para nosotras y la cita para un hombre al que querramos salvarle la vida. Y esa sería mi estrategia. Voy a ir yo porque tengo un mundo mental que necesito reparar, pero te saqué una cita y si no vas, no comes. Y forzarlos, porque por su propia voluntad va a ser muy difícil que lleguen a este lugar. Pero te quiero salvar la vida, te he visto estresado, te he visto que no sabes gestionar tus emociones, te he visto enfermarte de lo que no te enfermabas antes. Sabes la historia familiar de infartos en tu casa, o de diabetes, o de hipertensión, sabes lo que pasó antes, sabes que no quieres hacer así, sabes que encontraríamos otras maneras de hablar con los hijos, o de entender lo que pasó en la calle manejando. Entonces, como me quiero salvar mi vida, y primero el primer paso cuando se despresuriza el avión es que uno se ponga su propia máscara. Entonces, primero voy a sacar mi cita y voy a asegurar que tenga yo un espacio para mejorar, pero también la tuya. Y en ese sentido es mi estrategia. Mujeres, saquen su cita y saquen la cita para un hombre que escojan al que quieran salvarle la vida. Si hombres ustedes descubren que ninguna mujer les sacó cita, es que nadie les quiere salvar la vida. Oh my God. Bueno, vamos con Guillermo. We'll go with Guillermo. Guillermo, what specific strategies can we implement to reduce stigma? Mi estrategia va muy relacionada con lo que dice la doctora Edna. Yo creo que la estrategia tiene que ser cultural. La estrategia tiene que ser una estrategia de cambio cultural, que son procesos de largo aliento, pero que tienen que empezar. Cuando nosotros miramos los arquetipos, los arquetipos de las identidades masculinas en el Caribe, hay unas imágenes muy marcadas, ¿sí? Nosotros tenemos el pirata, que es el hombre de mar, ¿sí? Tenemos, también voy a la iglesia, tenemos la imagen del pastor, que es el hombre que tiene vocación espiritual, y el waifa es un arquetipo también, ¿sí? Es una forma de entender el hombre que tiene una excesiva necesidad de la compañía femenina, por ponerlo en esos términos, ¿sí? Todos son arquetipos. Esos arquetipos y esas formas de entender la masculinidad como constructos siguen estando presentes como valores de la sociedad, en la forma como seguimos entendiendo la masculinidad. Y hace algún tiempo yo encontré un cuento en Finlandia que se llamaba Ceniciento. Y la historia de Ceniciento es la construcción de un arquetipo distinto de la masculinidad. Se llama Ceniciento porque siempre está cuidando el fuego y siempre está lleno de ceniza. Cenicientos son una compilación de cuentos acerca de un chico que va a ganar y va a ser héroe porque no es el héroe
el que gana porque es el más ágil, porque es el más fuerte, porque es el más astuto, porque es el avivato, nada de eso. Ceniciento es el niño que se ha dedicado a hacer las cosas que no parecían ventajosas, pero que de alguna forma la vida se lo devolvió, ¿sí? Ceniciento es la historia del hombre que hace cosas sin esperar nada a cambio, ¿sí? Que la misma vida se encarga de devolverle. Pero lo que está en juego en la historia de Ceniciento es la construcción de la masculinidad en los niños. ¿Cuáles son los héroes de los niños? ¿Cuál es el arquetipo del masculino que queremos construir en un niño? Esa gente se ha preocupado porque los niños crezcan pensando que el arquetipo del hombre es un hombre que se ha dedicado a cuidar, a no ganar por ser, a no construirse siendo el avivato, sino siendo el que cuidó el fuego, porque en los países del norte perder el fuego es morirse. Así de sencillo. Entonces no es un asunto que es minúsculo o que no es sustancial. Pareciera una labor asociada al hogar. Lo que Ceniciento se está jugando ahí es el mundo y la vida de las personas que con él comparten ese mundo. Eso, instalado en el imaginario de los niños, establece un arquetipo distinto de la masculinidad. Dicen las generaciones escuchando el arquetipo de Ceniciento como el héroe, ¿sí? Para muchos de los que están aquí, eso pasa por sus paternidades y sus paternidades. Uno pregunta cuál es el arquetipo en el que yo estoy cuidando a mi hijo. Y la mayor parte van a pensar, porque es lo que hace uno en la paternidad y en la maternidad, uno hace no lo que le dijeron, sino lo que funcionó con uno, que uno se acuerda. Así es. ¿Y qué es lo que hacemos? Entonces, como mi papá hacía conmigo, como mi mamá hacía conmigo. Y de manera silenciosa y en automático vamos replicando y postergando el imaginario, el arquetipo de la masculinidad y la feminidad con los niños y nuestra propia relación. Para mí la estrategia es cultural y el cambio tiene que ser cultural. Thank you. Vamos con Roy. Roy, but I'll ask you a different question. How can families, churches, and other entities help start real conversation about mental health and create safe places for receiving support? That's quite difficult, but not hard to answer. Question is that es que yo siento que acá nosotros en la isla, digo yo, eso es una concepción, ustedes me parece si estoy equivocado. Y también hago una aclaración, yo casi no hablo mucho lenguaje académico porque, no es porque ustedes no sean capaces de entenderlo, todo lo contrario, sino porque siento que el lenguaje académico limita, ¿no? Y de la misma manera les digo, ustedes me quieren interrumpir, lo pueden hacer, ¿sí? Yo no estoy aquí solo, estamos aquí todos presentes. Buscar estrategias en serio para acercar la garantía de que las cosas van a... Aquí nosotros somos de garantías en la isla, ¿sí? Por los procesos de lucha, dada la necesidad que hemos tenido, por los recursos limitados, todo eso de alguna manera u otra se lleva a estos espacios. Sí, la gente no quiere ir, sea a la iglesia a buscar ayuda, o organizarse en la casa, o ir a los espacios, por ejemplo, de psiquiatría o psicología gratuita, es porque están acostumbrados uno a la inmediatez. Sí, aquí nosotros estamos acostumbrados a la isla que we need everything so. Even Bogotá people, they rush up and they don't want things same time or no, but we live in a small place and we want everything so. Entonces, hay que comenzar por darle a entender que estos son, como dice, estos son procesos que van a tomar tiempo para poder desinteriorizar, ¿sí? Pero que va a haber la garantía que si son constantes, va a haber un cambio. No sé si me hago entender. Por ejemplo, yo, ¿para qué yo iría del padre si el padre me va a decir que... No, como, espérate. Ya comenzar a decir... Espérate, es que si bien esto podemos hablar y abordar cosas que probablemente no abordamos en sesión anterior y eventualmente podemos dar que prueba, pero es como que yo lo necesito ya. No, hay que comenzar por esas cosas, jugar con esos elementos que son como, venga, esa prisa no va a funcionar acá, ¿no? We have to kill them things. Sí, siento que, digamos, sí, puede haber una cuestión de enlazarse entre todos, pero, por ejemplo, utilizar los mismos espacios que nosotros tenemos. Sí, está la iglesia, pero, por ejemplo, miren acá, aquí hay más mujeres que hombres, y esto es una charla sobre masculinidad y machismo y salud mental en hombres, y hay más mujeres. La mujer está más interesada en la salud mental que los hombres, que los mismos hombres. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo puntual de eso, porque I don't need that, because me the man. Okay, you the man, you have to go because that for you, no, darle a entender a través de decir, bueno, y además, uno tiene que aprender a utilizar también el contexto, decirlo, bueno, pues, uno debería convencer a la persona de que vengan. Bueno, pues uno podría utilizar lo que dice Marisa. ¿Tú sabes qué pasa cuando uno comienza a guardarse las cosas? You can get you can get on the ramen, you can get everything. No, mira, man, I no get that. Yeah. Y uno comienza con los ejemplos. Darle a entender de que ellos sí pueden ser vulnerables a las cosas de las cuales se alejan. Es como, eso es lo que pasa cuando se estrella en moto. He record because he's full or no. And then he record because he's full. No. I record because my motor got this one, that pass and crap, I hit one crap. Entonces, como no, entender que también ellos son vulnerables, susceptibles, y entender que tiene implicaciones ese tipo de cosas, cuando, o sea, como venga, existes por algo, sí, y seguro que hay cambios, uno puede utilizar ejemplos, pero también los espacios culturales, está la iglesia como decía, utilizar los espacios que son como por ejemplo un rondón,
Uno puede sentarse en un rondón, yeah, you got the drink, you got the thing, y comenzar a hablar cada quien de sus problemas. Uno puede comenzar por el que sos, comenzar a hablar de atrás. Hey, yo tengo esto, imagínate que está, o I try to kill myself, or something. Decir, what? That on top of you talking around, don't know, we talk about spree and yell. Well, okay, after we can touch that. Okay, no debería hablar de esto, pero una de las funciones con las que yo hice la investigación, que fue precisamente sobre Wi-Fi, y cómo estar en contacto con mujeres extranjeras en el marco del turismo sexual femenino, de alguna manera configura la cuestión del cuerpo. Muchos decían es porque encontraban posibilidades de crecer a la hora de escuchar a mujeres de afuera. Sí, es como, uno dice, bueno, ahí hay algo. Y decir, bueno, ¿y ellas qué? Porque claro, vienen con ideas del mundo, con las cosas que uno ve en San Andrés, y me pueden dar ideas de negocio, ideas de crecimiento, pueden emprender por este lado, porque ellas dicen, es que en San Andrés no hay X cosas. ¿What? Aquí hay moneda autada. Sí, como dice el padre, enfocar la necesidad, pero es otra cosa que, bueno, eso sí no le escribe, pero uno comienza a ver, es como, es la anonimidad. Porque aquí a la gente no le gusta estar en boca de todo el mundo, en la medida que quedar en boca de todo el mundo implica que va a morir socialmente. Va a ser el leukemia nula. Y es eso, o sea, como de dar espacio que, por ejemplo, puedo hacer con mi Sedna. Yo me pongo detrás, no te grabo, pero poder propiciar espacios, sea con un Cuba Libre o un Bacila Rom, cosas que puedan, pero sí, eso no debería relacionar el alcohol, ¿no? Pero cosas que realmente propicien de que esta persona va a estar tranquila, exacto, pero que sean herramientas que propicien que esta persona pueda exteriorizar eso y decirlo, incluso, you can write it, a medida que estás tomando, escribir, utilizar el entorno. O sea, no tiene que ser siempre institucional. Uno no puede esperar que la gobernación vaya a hacer todo porque por alguna razón nunca es suficiente. Bueno, da fin, problem. Pero es como, bueno, si nosotros utilizar las cosas que nos hacen, hey, Lego Fishbowl, Lego Tag, hey, oye, de man, así, el uso ya, yeah, no, like, man, el uso vaya, y es como utilizar esos espacios, hey, Lego Cook One, Lego Make by Pero, but, tag about, utilizar los espacios que son continuos para que puedan expresarse y decir, hey, me siento apoyado. ¿Sí? Y si no, Lego la church, and we can do activity father, and say, father, again, no, but this okay. Pero vamos a ir en son de que, hey, y así como para que cuando se dé cuenta, él ya se, o sea, no es como propiciar y querer espacios seguros, pero es como de alguna manera sí se sienta de que no voy a estar juzgado, no me van a minimizar por expresarme, realmente puedo exteriorizarme. Pero no, sí, las instituciones tienen un orden, ¿verdad? Y dice por cifras. Nosotros realmente nos preocupamos porque es mi vecino, es mi sobrino, es mi hermano, es la persona con la que crié. Si yo mañana, por ejemplo, no llego a ver, por ejemplo, a Billy y yo digo, ¿qué pasó? Y uno comienza, bueno, ¿y qué pasó? Y si intentó hacerse algo, es como, ya comienza, no, es como, me pasó esto, bueno, ¿cómo hago yo para acercarme? Le sí. Eso, utilizar nuestros propios espacios, nuestras propias tradiciones. Incluso el Lego Peatonal Spirit Garden y llevar la conversación para ese lado. Oye, ¿usted qué pasa que los hermanos están tristes allá en el interior? No, nosotros llevamos para psicología. Ey, aquí que ganamos psicólogo tú y yo, hombre. Así que, o sea, como encaminar las acciones para que, digan, bueno, son cosas con las que me siento cómodo y entonces que digan, ok, puedo hablar de esto. ¿Sí? O sea. Thank you, Roy. May we finish with Father Roy? I want to know the Father. Father, how can families, churches, and other entities help start real conversation about mental health and create safe places? Okay, when I was finishing my master's degree in clinical psychologist, I chose the way we celebrate funeral care to prove that is a tool to release emotion. That was basically my work. So, in front of the question, I believe I will use the word reconnection. I believe in San Andres, we must reconnect men and the community in general to certain things that we had before. And when I say reconnect, it's not to go back and do things like how they used to do it, but reconnect them. One, you have to reconnect our racial men again to the field. Very important. They have to get again in touch with the sea, with the bush, with the ground. That is a therapy. The statistic tells us that the group that less attempt against their life in Colombia is the indigenous group, people who got plenty contact with the field, mysteriously. And we have the sea, that is a full therapy, just to look on the sea. Once I was talking to Dr. Stefania, and she told me when the hospital was Timothy Britton, and they got the little section of mental health where the people could see the sea. She does go in her session and say, okay, we're going to look on the beach, on the sea outside there. And that was sufficient to reduce anxiety, stress, and tension in the patient. We have the nature, and if we connect with the nature again, that is a full therapy. Before you come to my office and make a consult,
take your machete and go in the bush and cut some bush and plant one yucca, plant one potato, and that they do a lot of effect in your brains where you will never expect. So I will say reconnect again with nature. That is one. And two, reconnect with God. I couldn't finish without talk about this. In psychologists today, they speak about religious life as a mecanismo de afrontamiento. Mechanism to affront. What you believe you live when you go to a service on Sunday. People sing, people praise, you receive preaching, you pray, you speak to God. This is a complete psychological therapy. And as I was start when I introduced, I said, when I finished my master degree, I took the whole process of a funeral in San Andres and proved that is a complete psychotherapy process that people make in front of death. Death is one of the most touching experience. Death is one of the experience can carry you to develop a lot of mental illness because you don't get the way to affront it. What we do in the funeral service is a complete process. The hysterics is a way for people to release emotion. Read the story of the person, the obituary. When you relate the obituary of a person, you then reconcile the people with who remain when they sing. So basically, my answer will be the church can play and continue playing this very important role. And let us use all these natural elements that we have around. When you find out that these groups or ethnic groups that got attachment to the ground, to the field, to the nature, they are more healthier mentally to affront challenges in life. So it's telling us something just to get reconnect with nature. The sea, the bush, plant, all these things, Guillermo said, the culture. It is a way for people to overcome their psychological disruption. Thank you, Father. Now, we go out with a question from the public. But before, I want to give you a little information. They say, in the Caribbean, the adult men have the highest suicide rate. We don't know that. Because we don't like talk, because we want to hide, and because we pretend so we're good. So, I want to know who got any question for a panelist? Mr. Harrington. Mr. Harrington, and then she, and we got 3 questions. So one of our problems, Rachel, is the lack of affection, expressing affection to our children, especially if they're not boy. So I want to know what we can do to change that. First question. The question number 2 and number 3 that was asked, I am convinced that one of the solutions is crying. Crying. But that's not my fault. Say, I don't cry, you know. That's my mama fault. Because the mama tell you, man no cry. You see? So the machismo is not the man created. That the mama, that the woman created in a way. I have a friend, and he have a mental problem. He lose a lot of mobility. And I start to investigate and I start read. And this African lady said to me, you know that the most men or the most people that have mental paralysis and something she call like sclerosis something, is more men have it than women? And I said, yeah, but why? He said, because he said, you all men keep everything inside. But when you cry, you release tension, you release stress. So, correct. So that is one of the therapy I believe we should try to convince men to release your tension. You are not effeminate, you are not sick, you are not a coward, you are just a human being releasing tension. I have a son and he said to me one day, he said, every 3 months by the company, we have to go to a mental health session. That's what happened. You got problem? He said, no. That is a policy of the company. The 5,000 people that work there have the time to go to mental health
session. So in the number 4 question, I say, okay, if all the enterprises, Gobernación, the bank, and SOPES and all of them, obligate their employees to go every 2-3 months to a mental health session, it will become something like custom. And they don't want to say mad you mad. So we have to change. We have to change the chip. And the last one about the churches. One of the most impressive experience I had living in the US, I went to a white church. And I survived by a miracle. But it was cold. It was cold like how, let's say, how the Baptist church was 50 years ago. You sit down straight, you can't move, and you sing out a hymnal. But the next Sunday, I got by a black church. And that was fire. They sing, then dance. I said, yes, man, I feel like I did someplace now. Well, we start to adapt that more or less here. When we sing, we move. Who do most of the moving are the ladies. But the man they move to. That is a therapy. That is a therapy. So I want to know, like from the church perspective, addressing now to Father Marcelino, what other things we could do within the church in the process of the ceremony of worshiping that could help break that or help us mentally? Very important, the question. I believe we have in the island still as yet the credibility of the church. And one of the things that you need to can help a person is that the person believe you can help them. And people still believe in church. So we must convince that the church have 3-4 steps ahead to help people. We must convince it about that. Secondly, the church, we have a message that essentially is to dignify the person. And when we talk about dignify a person, is to carry the person to the highest level of who he is. And this is a very important message because outside here people are receiving all type of information about themselves. They feel themselves less, they feel themselves limited, they feel themselves with all type of negative thoughts. And the church should be, and it is, a place where people come to receive a good news, basically. And every Sunday that you go to church, you should. And the question is, what the church must do to help the people in their mental. The church must be a place where people can go and feel themselves lift up, big up, important, necessary. Maybe at your home, no one valorate you, estimate you. But when you get to church, the church should become that place where you feel yourself lift up. And that's why you find a lot of people that comes from situation X at their home, in their community. And when they get to the church and you treat them this way, they started to get over all their difficulties at home because you make the person feel good. So the church should play this very important role. First of all, anytime in the church, ministers, priests, and pastors, we speak, the people have the tendency to say, that is so, amen. I like to receive that. And if we are conscious that what this discourse represents in the life of the people and start work on it in that same line, it will be a way to uplift people. We got some ministers that link the message with motivated motivation. They're going to take the gospel, take the preaching, and let it become a motivated message always to people. And that is what people want to hear. Unfortunately, also in a time, or there were a time, where the church dedicated himself to pint the people, to condemn the people, and that should change in all the churches. That should change. And church should be once more the place where you go and feel yourself big up, feel yourself good, comfortable, uplifted. And this could be one of the great advantage that we have. People believe in church still as yet. The church services is a complete process of therapy, and we, ministers of God and church, should be a place where people go and feel themselves good with themselves, good with others, and good with God. The next question. Uno, tengo que hacer una confesión.
Y es que yo vine motivada a este evento, es casi que una investigación etnográfica que estoy haciendo para poder entender el cerebro de mi novio Raizal, con el cual pues tengo una relación ya hace bastantes años y hemos estado obviamente con mucho esfuerzo logrando la familia y el hogar que tenemos hoy, pero la comunicación siempre ha sido nuestro punto de desencuentro. Y yo soy muy comunicativa. Me encanta hablar, me encanta reflexionar, me encanta preguntar, me encanta debatir. Y lo que decía el padre Marcelino, mi novio Raizal, y tengo que decirlo Raizal, ¿por qué? Porque yo antes intentaba entenderlo como un hombre. Es que los hombres, es que los hombres, es que los hombres. Hasta que me cayó el 20 un día y dije, ¿por qué lo estoy viendo como un hombre y no como un hombre Raizal? Y eso fue recientemente. Entendí que entender el contexto ayuda. Y quiero decir que lo que dijo la doctora es una de las estrategias que yo he llevado, muy difícilmente porque la línea entre ayudar a alguien y cargarse uno también con el trabajo que esa persona debe hacer es muy delgada. Y sobre todo a las mujeres históricamente nos hemos cargado con este peso emocional, ¿no? De llevar nuestro mundo emocional, que ya es muy complejo, y además intentar llevar el mundo emocional de otra persona. Pero yo he hecho esto, ¿no? De ir a terapia y luego no lo pude convencer nunca de que él fuera a terapia, pero le dije, vamos a terapia los dos, juntos, de pareja, para intentar mejorar la comunicación. ¿Han habido avances? Claro que sí. Pero digamos que mi realización de, ok, es que este mundo en su cerebro es diferente, fue cuando empecé a entender que tenía que hacer esta investigación etnográfica. Y empecé a sentarme con amigos raizales y yo decía, bueno, yo quiero que no me digas, ¿tú crees que la raizalidad tiene que ver con cómo son ustedes como hombres dentro de las relaciones de pareja? Yo empecé a hacerme esas preguntas y empecé a preguntarles a hombres raizales, explícame, ¿cómo ves tú el mundo de una relación desde tu cerebro raizal? Y dame consejos, ¿qué puedo hacer? Y bueno, efectivamente vamos mejorando. ¿Qué quiero decir con esto también? El apoyar a alguien, y en este caso un hombre, tiene que ser desde la comprensión, la compasión y el amor y la empatía. Porque tampoco podemos ir desde la imposición. Como yo ya tengo un bagaje emocional o una inteligencia emocional que digo yo que de pronto puede ser un poquito mayor, entonces no te puedo llegar a imponer cómo tú tienes que aprender a hacer las cosas. Él no se puede comunicar no porque no quiera, y muchos hombres no se comunican no porque no quieran, no pueden, o sea, no saben siquiera cómo hacerlo. Ni siquiera es decirle, bueno, escribe lo que sí, es que ni siquiera, es algo más allá de lo que no podemos ver que no les permite expresarse. Es verdad. Entonces, bueno, a día de hoy, vi este evento, la doctora Edna fue la que me mostró, yo vi el tema del machismo y hombres raizales, yo dije, yo tengo que ir. O sea, yo tengo que ir porque esto hace parte de las actividades que tengo dentro de mi investigación mía para poder mejorar este tema. Y bueno, quiero decir que también es importante que la otra persona, en este caso los hombres, también muestren esa disposición de decir, entiendo que me tengo que construir, porque tampoco podemos ir peleando esta batalla eternamente con que yo como mujer te ayudo, yo como mujer, hay un punto en el que hay un límite. Entonces, en este caso, gracias a Dios, él ha sido muy consciente de muchas cosas que toca de construir, pero bueno, ahí vamos, en proceso. Y lo otro que quería comentar es que algo que dijo Roy, y es que no podemos esperar que el gobierno haga todo. Estoy de acuerdo con eso, pero creo que estamos obviando algo. La salud mental, el acceso a salud mental es un privilegio. Y de hecho, el permitir sentirse triste puede ser un privilegio para muchas personas. O sea, incluso yo escuché a alguien un día decir, no tengo tiempo para deprimirme porque soy pobre. No, y es una realidad. Y eso es cierto. Entonces, no podemos obviar el hecho de que si la gente no tiene agua potable, que si la gente no tiene trabajos dignos, que si la gente no le pagan sus salarios, sus honorarios a tiempo, eso obviamente tiene una repercusión dentro de su salud mental. Entonces sí tenemos que empezar a ver el tema de la salud mental de los hombres, de las mujeres, de la sociedad en general aquí en San Andrés, como un tema que debe ser parte de las políticas públicas y que tiene que verse no solamente como algo que dependa del sistema de salud o que hago campañas de recreación o una campaña que aquí genere alguna actividad para hacer conciencia sobre la salud mental, sino es que la salud mental es transversal a todos los temas de la sociedad. Entonces, si yo no ofrezco las oportunidades de una buena educación, de acceso a agua potable, de trabajos dignos y demás, o sea, no puedo recargar a la persona que solamente ella sea la responsable de su salud mental, porque eso es una carga más, quiero decirlo. A veces, y es algo que él me decía, yo entiendo mis problemas, sé lo que tengo que mejorar, pero es como que voy y la gente me dice, tú tienes que ver cómo te arreglas.
Entonces, eso se convierte en una carga más que incluso, digamos que fortalece el problema. Entonces, creo que también es algo que tenemos que no tener miedo a decirle a las instituciones, a las entidades, a la gobernación, a quien corresponda, la salud mental también es tu problema. Exacto, y es que eso es ley, creo que de hecho, solo que ante el desconocimiento de la ley en espacios como San Andrés, la gente no, o sea, las instituciones encargadas no van a hacer nada. Pero efectivamente, de hecho pasa acá, y sobre todo con las personas que trabajan en turismo, que tienen turnos hasta de 12 horas, y luego de salir del turno, tiene que atender en la casa. Es como, efectivamente, se escucha, es como, ¿a qué horas tengo yo para ponerme triste? Si incluso la plata no me alcanza para ponerme triste, una vez escuché. Y uno dice, claro, porque uno va a ver cuánto veces, como no, o es pagar la cita en el psicólogo, o es comer, o es coger el bus. De hecho, una vez, un amigo me dio chance me dio chance para ir a coger y venir acá a coger internet una vez, porque ni siquiera el internet de salida era bueno para la cita virtual que yo tenía. Entonces me fue a recoger y me trajo al banco, yo me quedé afuera para poder entrar a psicólogo. Imagínense, ni siquiera tener el acceso. Sí, entonces sí son dinámicas reinstitucional, y es que sí está. Solo que digo que cuando dije lo del Estado, es como porque hay una cuestión pasiva de esperar. Y si además que estamos hablando de una cuestión de emancipación, también nosotros desde la dinámica propia reconocer que tenemos acción de conocimiento desde la comunidad, pero es como, no podemos quedarnos así como, bueno, hasta que ellos se dignen, no. Hay que nosotros comenzar a movernos y decirle, ahí como dices tú, venga, eso también le concierne a usted. Y para agregar algo, para dar paso a la siguiente pregunta, esto lo escuché hace muchos años y a mí todavía no me queda en la cabeza, porque le digo, bueno, ¿y por qué nosotros hablamos que tenemos un problema que people feel sad, ¿no? Aquí hay gente que se siente triste. Sí, y alguien me dice, es que eso aleja al turista. Y o sea, te imaginas uno llegar a atender al turista con la cara que uno se maneja, porque es como, no hay que pensar en ellos, es que, bueno, y si yo no me siento bien, ¿cómo lo voy a atender? ¿Cómo está? Exacto. Exacto, y son cosas que ya nosotros nos despriorizan como población para poder para primar al que viene, ¿no? Porque es nuestra fuente de ingreso. Y es como, nada, qué pena. Si we know the good, we can help people, or we can serve people, or we can help each other. Y la idea de como, qué pena, me tengo que reconocer. O sea, feo si el turista viene y yo no estoy bailando y estoy contento. No, ellos tienen que entender que yo tengo una vida más allá de lo que ellos esperan de acá. Por escuchar eso a mí me sorprendió. Es que si ustedes, o sea, es que si hablamos de eso, los turistas no van a querer ir porque van a hacer que ustedes están tristes. Se tienen que sonreír todo el tiempo. No, man, we can't do them things. Ahí tengo un punto para agregar. Para las personas que son de mi generación entenderán la referencia de la Isla de la Fantasía. Cuando llegaba el avión, y Ricardo Montalbán saludaba a los turistas y Tatú saludaba y decía el avión. Nosotros somos Tatú, ¿no? Lo que pasa con los sanandresanos, con los raizales, no les importa a nadie del que se fue en ese avión. Como a nosotros nunca nos importó saber dónde vivía Tatú, o dónde iba al médico Tatú, o si tenía muchos hijos Tatú, o dónde iba al colegio, o si tenía agua potable. Alguna vez le explicaba yo a San Andrés, cuando tuvimos esta crisis del low cost, que bajó tanto los ingresos y todo lo demás, y les decía yo a personas del interior, San Andrés es como esta amiga que tienes, que es muy bonita y se ríe mucho en las fiestas, y luego un día se suicida. Las cosas graves no se las vamos a decir al turista. Al turista no le decimos que tenemos 30% de acueducto. Al turista no le decimos que solamente tenemos 92 camas en un hospital. Al turista no le vamos a decir todos nuestros males. Vamos a sonreír, vamos a mostrar mar turquesa, vamos a decir. Y esto no mejora nada. La salud mental hoy no se entiende como un hecho individual, que era lo que decía Guillermo muy al principio. La mente no es un evento individual. La salud mental se conoce hoy como comunitaria. Y se conoce como comunitaria porque se expande. No puede uno tener un paciente con agarofobia, que tuve uno una vez. Agarofobia es la fobia a salir a espacios abiertos. Y me mandó 5 noticias de tiroteos en su barrio. ¿Qué le voy a decir? Que salga. ¿Y por qué no te das una vuelta? Sonríes a la vida. Si tiene problemas de seguridad, que son reales, que están más allá de su mente, ¿qué le voy a decir? ¿Por qué no sales si eres feliz? Entonces, la salud mental, como estaba diciendo Lina, no está encapsulada en un asunto que yo pueda curar a uno. Aquí sí que es Ubuntu el asunto. Si yo no me curo con mi gente, no me curo. Estos son como los piojos. No sirve de nada, esta es una lección de mi mamá. No sirve de nada quitarle los piojos a un niño en el salón, si no le quitas los piojos a todos los niños del salón. Entonces, más vale ponerse de acuerdo y comprar el champú para todos, que una sola persona que gaste el champú más caro en su hijo. No vale mandar a nuestros amados a irse al interior a hacer una terapia para drogas,
para que vuelvan al mismo barrio, con los mismos amigos, en el mismo lugar, o los tenemos que excluir para siempre? ¿Cuál es nuestra relación? ¿Cómo estamos armándonos? Si hay algo que, y voy a tomar toda la modestia y mandarla a un lado. Medicina es veterinaria más psiquiatría. ¿Qué quiero decir? De las cejas para abajo es veterinaria. Cómo se mueve, cómo funciona, cómo esto. Lo que nos hace humanos es la capacidad de llorar, de necesitar un abrazo, de tener un pensamiento distinto. Mientras tanto, si no hacemos algo por nuestra salud mental, hubiese sido igual que fuéramos al veterinario. Thank you. Next question. Yeah, well, first of all, I want to thank all of you for the knowledge you want to share with me, and really I learn plenty of things because my team normally we not touch it. And more than a question, I want to give some personal experience where maybe could I help if I man when they for what's one solution. Well, lately 3 months back, I was in Bogota. One of my friend, colleague from the National University, in kill himself after depression. Was a good student, and I get along with him. I got library and everything. I cry plenty because I say, wow, that could be me when it went away. Depression, at least I was in a depressive moment one time in my life, 19 years, and I want to talk about that right now briefly. And then 2 weeks back, one ex friend with me, I had the same problem. He used to work on ship, and he had back problem, and we thank God I operate and go through, but him still got friend problem yet, and he really depressed. We got church together and thing, and he tell me textually, hey, bien, Edwin, yo hablé con mi pastor y yo no aguanto esto, ya voy a aplicar la eutanasia. I had 1 hour to talk with my boy shoe phone, and I want to if you wait, make we talk when I go Bogota again, I want to talk plenty because I can help with plenty things. So the personal experience I want to talk about, I say, yeah, when I had about between 19 years, I was in a depressive moment, and plenty people didn't know that. And well, thank God, Papa want to say, no, you have to go to psychology and maybe psychiatrist or kind of thing. I say, Papa, if I go to them thing, I say, I'm mad and I shame and this and that. So anyhow, him bring them home. And thing, then we met with therapy and thing. Even Father Marcel, you know, help me with that process too. So this is the point I want to get to. Beside the therapy and so you can get from the professional immunity team, you know, as psychologists and psychiatrists and thing, the support of the family, the love of the family is fundamentally wow. And the Christian principle too, we believe in a God and we have to use that too as one tools, no? And beside that, well, the music helped me a lot, and Papa knows I like trouble, so him send me to one place where the shoes and I got like 1 month, and well, that helped me a lot. And beside that, now I decided when I figure out ship out